que vamos a intentar es hablar de la manera, intentaré más sencilla posible, sobre una prenda de carácter absolutamente menor, que aunque parezca mentira, es la causante de que los colores rojo y gualda llegaran hasta el último rincón de la geografía española. La necesidad que tiene, el soldado de equiparse de un pañuelo es tan antigua como la propia existencia de los ejércitos. Es decir, la necesidad que tiene de limpiarse el sudor, protegerse de los rayos del sol, de los roces de la armadura, y esto hace que el pañuelo sea una prenda característica de cualquier soldado de cualquier tiempo. Aquí tenéis en la imagen una prenda característica que es el focale romano, el pañuelo tradicional. Los que sois militares sabéis que es muy de corte muy similar al que se lleva ahora mismo, un pañuelo rectangular que se llevaba, y su función era tan sencilla y tan simple como esa. Todas las funciones básicas que lleva cualquier señor en el campo, en la vida normal, colgada del cuello para la vida cotidiana. Esta prenda, como decía, ha sido común en todos los tiempos y en todas las unidades del ejército, y ha sido de forma regulada o no de forma regulada. Aquí tenemos distintas fotos de grupos de recreación en donde vemos como siempre está presente el pañuelo como prenda, en unos casos de uniformidad y en otros simplemente como complemento que el soldado utiliza al libre albedrío. Lo que sí que es cierto que esta prenda de carácter absolutamente menor pronto va a ir cogiendo una serie de características. A la función, al concepto funcional pronto le va a seguir una función identificativa, una función estética, incluso, como ya veremos, una función docente. Bueno, aquí ya muchos peinamos canas y todos nos acordamos de las películas de la trilogía de John Ford y de las famosas películas del oeste, en que siempre esperábamos la llegada de unos señores de azul con un vistoso pañuelo amarillo, que eran los buenos de la película y que siempre vencían. Ellos llevaban un pañuelo que en Estados Unidos se conoce con el nombre de bandana. El bandana es un término hindú que significa atadura, y cojo el ejército de los Estados Unidos porque es quizá el que más familiarizado hemos estado todos. Aquí tenemos algunas de las escenas. De hecho, las ordenanzas de la caballería de los Estados Unidos contemplaba el uso del pañuelo, pero en ningún momento hablaba de colores, simplemente hablaba de utilizar esa prenda común, si os fijáis, en todo el lejano oeste, en todo el mundo de los cowboys, de esto, por cierto, en gran medida aportada por España en la vida de los charros, en la vida del hombre del campo, y a esa función, a ese elemento funcional, inmediatamente se le va a dar un carácter representativo. El color amarillo se va a ir asociando poco a poco con el arma de caballería, igual que veremos que el rojo lo será con la artillería o el azul con la infantería. Luego ya vemos que a ese elemento funcional inmediatamente va a ser un elemento representativo, y ese mismo color se empezará a lucir en vivos, cuellos y franjas de pantalones, dándole un sentido estético. Ya vemos un poquito la evolución de todos los campos que va a tener. Que su vigencia en la actualidad, pues por ejemplo aquí tenemos una foto del actual séptimo de caballería norteamericana en Estados Unidos, que el acto de incorporación, lo que sería el equivalente cuando aquí a un soldado, a un boina verde se le concede el derecho al uso de la boina, es el derecho a llevar el pañuelo como distintivo de su pertenencia. Pero de eso el ejército español no se escapó. Las necesidades del soldado de todo el mundo, entre ellos el soldado español, son las mismas, y en el ejército español se utilizó desde el principio, y de hecho ahora mismo es un elemento que en combate o en campaña se utiliza como prenda menor del soldado, pero que en actos de información, aquí lo veis, identifica inmediatamente el arma o cuerpo al que pertenece el soldado. Aquí pues, podemos ver alguna infantería, el azul de caballería, que es una manera de representarlo. ¿Cuándo procede? ¿Desde cuándo conocemos algo sobre el uso del pañuelo? Bueno, lo cierto es que en 1844 hay una normativa que declara en el ejército español lo que tienen que ser lo que se denomina prendas de masita. Las prendas menores. Las prendas menores son aquellas que va a pagar el soldado
con el dinero que se le retenía de sus haberes. Las prendas menores, os podéis imaginar, eran los calcetines, los calzoncillos, las camisetas, todo aquello menor que además el soldado, como lo había pagado, tenía derecho en el momento de irse a llevarse a su casa. Y entre ellas figuraban los pañuelos. Nosotros nunca le dimos mayor importancia, volvimos a ver un reglamento que nos llamó la atención de la sección de zapadores jóvenes del arma de ingenieros, que en 1849 nos volvía a hablar de que entre las prendas que se le debía suministrar a todo soldado había 2 pañuelos. Lo cierto es que hay que confesar que a todos nosotros, antes comentaba que de la historia siempre se aprende, aquí hay muchos que hemos presumido en alguna ocasión de saber algo de uniformidad, y todo lo que es susceptible que os diga hoy, mañana negaré haberlo dicho, porque aparece un papel que lo ha cambiado absolutamente todo. Y este es el caso de los pañuelos. De pronto nos encontramos con una cartilla de uniformidad de 1852, también en este caso del arma de ingenieros, en que definía todas esas prendas menores del soldado, y si os fijabais, además de una chaqueta, una bota de vino y un pañuelo que dice de hilo o algodón de 3/4 de ancho y color sufrido. No os exagero si os digo que habré leído 300, 400 reglamentos de uniformidad, y yo cada vez que leía los pañuelos o los calzoncillos los he pasado así de grande. Pero en este momento paré, porque dije, 3/4 me llamó muchísimo la atención. Y me acuerdo como un imbécil en una mesa empecé a tomar 3/4. Decía, pues esto no puede ser un pañuelo, si este tío tiene un resfriado, vamos, este tío está para ingresarle, porque ya es pañuelo. Y ese color sufrido es lo que me hizo empezar a pensar que en esta historia había algo más. Y ese es el inicio de una investigación, porque prácticamente lleva con nosotros 20 años y que ha visto culminada en este libro. La suerte quiso que contemporáneo justamente con este reglamento encontramos un libro de Masita del Batallón de Cazadores de Madrid, número 2, un libro de 1852, en que especificaba que a cada cazador también había que concederle 2 pañuelos, pero no hacía ninguna otra especificación. Si algo hemos tenido suerte, yo siempre digo que la asociación tiene un ángel que nos ayuda, porque la suerte nos ha acompañado. Nada más encontrar el libro de Masita, a los pocos días localizamos este pañuelo que pudimos adquirir, que es un pañuelo del Batallón de Cazadores de número 2 de Madrid. Está datado en 1850 y aquí pudimos comprobar lo que es lo que nos hablaba, un color sufrido. Las dimensiones que nos hablaban en este caso son de 70 por 70, es un pañuelo grande. Encontramos que va a tener una característica prácticamente común en todos los pañuelos del soldado, al menos del arma de infantería, que es que está enmarcado, que en el interior estaban las cifras de Isabel II y el escudo del regimiento. Poquito después, en una de estas famosas ferias de militaria que abundan en Madrid, logramos encontrar este otro pañuelo, en este caso es del regimiento infante número 5, que si os fijáis las características son las mismas, un pañuelo enmarcado, sobre color sufrido, pero ya llevaba dentro un escudo que va a acompañar prácticamente a todos los modelos de pañuelo español. Es las armas de España. A diferencia del otro que estaba deshecho, y este pañuelo que podemos datar en torno entre 1850 y 1860 está en lo que en el argot del coleccionista se dice de paquete. Es decir, estaba prácticamente nuevo. Cuando lo vimos, pues, para qué decir que el babear fue poco. Y lo mismo, empezamos a hablar con otros coleccionistas y empezamos a ver que efectivamente que no éramos los únicos. Aquí tenemos un pañuelo del regimiento Saboya y del regimiento San Fernando. Fijaros que en todos volvemos a lo mismo, la característica de estar enmarcado, generalmente lleva las armas del regimiento o las armas de España, y nos llamó la atención de que todos estos primera tanda de pañuelos estaban estampados en color rojo sobre el fondo. El sistema de estampado, luego lo veremos, que se va a utilizar muchísimo en el ejército, tenía un elemento claro, es que es muy barato. Es decir, eso, coger un paño, poner un tapón de tinta y dejarlo estampado, pues aquello significaba, a diferencia de los bordados y todo esto, que era un elemento muy barato, con lo cual muy propio para el uso militar. Bueno, va a haber un salto, va a haber un momento en que este pañuelo va a tener un salto importante y va a comenzar la trascendencia o la importancia que en la actualidad tiene.
Bueno, aquí hay marinos que de esto podrán hablar mucho más que nosotros. Sabéis, con la disposición de 1785 por la que Carlos III dispone que los colores rojo y gualda sean de ordenanza para la Armada, en 1783 su hijo Carlos IV declara que lo sea también para castillos, fortificaciones y arsenales, y nos encontramos que ya en la Guerra de la Independencia, en 1808, prácticamente casi 40 años de que la reina Isabel declarara los colores rojo y gualdas obligatorios para todo el ejército nacional, vamos a encontrar que el uso de la bandera de los colores rojo y gualda están extendidos no solo en el ejército, sino en la sociedad española. Como detalle, si a alguno le gusta el tema de las condecoraciones, fijarse en las batallas de Bailén, en las medallas de Bailén o de la rendición de la escuadra, todas de la Guerra de la Independencia, y todos ya llevan como cinta los colores roja y gualda. Es decir, 40 años prácticamente antes de que la reina Isabel los declarara. Siempre comento una cosa que creo que es importante. España es un país con 44.000 kilómetros de litoral. Las dos disposiciones de Carlos III, bueno, el litoral trae consigo que la presencia de la Armada es evidente. Pero además hay que añadir una disposición, que es la de Carlos IV, por la que esa bandera roja y gualda va a ondear en castillos, fortalezas y arsenales. Imaginaros un soldado que le toca servir a la patria, siempre lo digo, pues un soldado nacido en Segovia y que le toca servir en Cuba. Ese soldado viajaba hasta Cádiz. Al llegar a Cádiz, en el castillo de Santa Catalina, lo primero que iba a ver era una bandera roja y gualda ondeando. Iba a montar en un barco de la Marina Mercante o de la Marina de Guerra que le iba a acompañar dándole escolta, donde lo que va a estar siempre presidiendo son los colores rojo y gualda. Va a llegar a La Habana y lo primero que va a ver cuando llegue es en el morro de La Habana los colores rojo y gualda. Este camino, si tenía suerte, era de ida y vuelta. Es decir, ese sentido de ver los colores rojo y gualda le van a acompañar en la ida y en la vuelta. Poco después, en 1820, la Milicia Nacional va a tomar los colores rojo y gualda como enseña nacional. Eso hoy en día hay la estupidez cuando hablan de la bandera monárquica o el desprecio, la bandera de los fachas. Si hay una bandera que ha significado el sentimiento popular y que ha llegado por sentimiento popular y que incluso llegado el momento ha representado los valores liberales, sin duda alguna ha sido la bandera, los colores rojo y gualda. Hasta el punto que en 1843, cuando la reina firma el decreto de 13 de octubre por la que declara obligatoria para Tierra Armada y la Milicia Nacional los colores rojo y gualda, lo único que está haciendo es firmar lo que ya era una realidad en el pueblo español. Pero cuando hablamos del pueblo español no hablamos solamente del pueblo de este lado del océano. Curiosamente, a los que les gusta la meteorología, en la España americana pasa lo mismo. Empieza a haber banderas con colores rojo y gualda, no legisladas, pero para el español americano los colores rojo y gualda también significan los colores de España. Si alguno se ha fijado alguna vez en el único cuadro que hay hablando de las Cortes de Cádiz, la reunión famosa en 1808, el cuadro lo que preside es una bandera roja y gualda. Es decir, en 1808 ya se considera la bandera roja y gualda como bandera nacional. Bueno. Va a haber un momento en que esos colores van a trascender a toda la sociedad española y se van a implantar. En 1859 España entra en conflicto con el sultán de Marruecos y hacia Marruecos marcha prácticamente por turnos la totalidad de todo el ejército español. A cada unidad se le va a entregar. Hemos dicho que la reina Isabel había declarado la bandera roja y gualda como obligatoria a todas las unidades del ejército, pero sí que es cierto que eso no se cumplió de forma inmediata. El coste de una bandera es muy elevado, los antiguos regimientos eran muy reacios a soltar sus vistosas coronelas, ahí hay un problema. Y esto, las unidades parten con bandera roja y gualda en su totalidad cuando marchan a África. Y a los soldados se les va a dar una prenda, un nuevo pañuelo, en que va a tener por característica ser una bandera, un pañuelo con los colores nacionales en forma vertical y que en el interior tiene, si os fijáis, los primeros escudos que hemos visto,
el escudo de armas de España. Insisto, pese a tener los colores nacionales, se ponen en sentido vertical para que nunca se le pueda confundir. Es una prenda menor, es una prenda de uso cotidiano, de uso diario, pero vemos que esa característica de que tenga los colores rojo igualdad, a la larga le va a hacer distinto al pañuelo usado por otros ejércitos del mundo. ¿Por qué sabemos el modelo? ¿Por qué estamos totalmente seguros de que este es el modelo que se entrega a las tropas de África? Ahora mismo es muy complicado y lo veremos, porque prácticamente este modelo se va manteniendo durante 150 años. Entonces, ¿por qué lo sabemos? Bueno, pues hay dos pruebas que nosotros queremos irrefutables. Una es esta bandera que se conserva en el Museo Militar de La Coruña. Es una bandera, también fijaros, estampada en rojo, es lo que hemos estado hablando, pero si os fijáis en el interior de la bandera, no tiene las lises, sino que tiene la cruz de Saboya, con lo cual datarla es muy fácil, 1870-1873, Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, tal y como viene y en las circunstancias que está, estamos absolutamente seguros al poder afirmar que él no hizo ninguna normativa militar, absolutamente nada, ninguna aportación. Demasiado hizo el hombre con aguantar lo que aguantó y largarse de aquí dejándolo como podía. Esto lo confirma con la aparición de otro pañuelo que encontramos, que es en este caso es un pañuelo utilizado por el regimiento de cazadores el batallón, de cazadores de la Unión, del que tenemos constancia de que estuvo en Cuba entre 1857 y 1892. Lo mismo, fijaros la forma de estampar, hasta la forma que tiene pues cómo escribe Ejército de la Isla de Cuba, y en este luego tenemos absoluta seguridad que este es el formato inicial que tienen los pañuelos con colores de la enseña nacional. Como hemos dicho, el sistema de estampación resulta muy cómodo y sobre todo muy, muy barato. Entonces, esto se va a popularizar en todo el ejército, no solamente en la vida del ejército, sino que de alguna manera la sociedad civil y los organismos oficiales lo van a utilizar. Y paralelo a este pañuelo del soldado van a aparecer un tipo de prenda, un tipo que como no tiene nombre, nosotros lo hemos intentado llamar pañuelos de representación. ¿Por qué? Porque son los pañuelos que se van a utilizar para todo tipo de acto, a la hora de engalanar un edificio, un cuartel, y estos no son de una unidad propiamente dicho, pero sí representan las armas de España. Aquí tenéis una pequeña representación. Fijaros que el escudo se va a ir acoplando a las modas de cada época. Tenemos el escudo completo de las armas reales, típico de Isabel II. Tenemos escudos ya inspirados en el escudo de la época del modelo del gobierno provisional. Tenemos pues los podemos ir clasificando prácticamente Isabel II, Alfonso XII o Alfonso XIII. Si os fijáis en la fotografía, por ejemplo, en la parte en la central, arriba a la derecha, veis que están colgados los pañuelos. Son en Manila, en 1897, la entrada de tropas españolas. Abajo, si os fijáis, veis que hay un señor en jarras y cuelgan unos pañuelos. Creo que aquí se verá mejor. Ahí va. Y cuelgan unos pañuelos, ¿no lo veis? Exactamente estos pañuelos son estos. Es decir, es la manera que tenían. ¿Por qué son banderas? Eso lo hemos llamado de representación. Porque era alguna manera de adornar que tenían las unidades a un coste muy, muy, muy barato y sobre todo de muy larga duración. Hemos ido hablando de las distintas funciones que tenía. El ejército español, el uso del pañuelo le va a ir, según va evolucionando su necesidad, le va a ir dando utilidades distintas. Y otra de las utilidades que empieza a hacer es utilizar el pañuelo como elemento estético. Elemento estético, ¿cuál es el primer sitio? En los dormitorios del soldado. La primera disposición que hemos encontrado que nos habla de cómo debía disponer el soldado del dormitorio es de 1768 y que dice que todos los soldados, cuando se habla de percha, vamos a dejarlo claro, percha son unas tablas de madera sobre las que el soldado colocaba sus prendas, sus posesiones, la manera de indicarlo. Ahora vamos a hablar continuamente de cubrepercha, de percha, simplemente por distinguirlo. Bueno, pues esto ya lo que nos dice es que todo el regimiento tiene que disponer la vestimenta, la uniformidad de la misma manera como se debería colocar en las perchas
Y es curioso, uno de los reglamentos te indica que el soldado, cómo se tenía que desnudar y cómo se tenía que vestir el soldado. Y tenía que dejar las prendas en el orden directamente proporcional como se las iba a poner. ¿Por qué? Porque llegaba el momento de entrar en combate, la rapidez le indicaba, es decir, para vestirse lo primero que tenía que tener eran calcetines, calzoncillos, esto, todo directamente, y luego al desvestirse todo lo contrario, dejarlo preparado. Una curiosidad. Bueno, pero el uso que tradicionalmente se le va a dar, la disposición más antigua que hemos encontrado es en el arma de artillería en 1855, que dice que todas las prendas, cubriendo todo el equipo con la toalla y poniendo encima el morrión. El concepto toalla y el concepto pañuelo que tenemos ahora no es el mismo. No podemos imaginar esas toallas albornoz de algodón muy grandes. O sea, que el soldado se secaba con un pañuelo que le daban y es con lo que tenía. El toalla era el sentido, me lavo las manos, me seco y ya está. Con lo cual es muy probablemente es el equivalente al pañuelo del que estamos hablando. Volvemos a encontrar ya en 1877, volvemos a encontrar disposiciones de cómo tienen que ser los pañuelos. Hay una de un reglamento del arma de infantería en que te dice que los pañuelos serán de hilo o de algodón de 70 centímetros de ancho, de color oscuro sufrido, y su coste será aproximadamente entre 76 céntimos y una peseta. Ese mismo reglamento lo vamos a ir encontrando en el arma de ingeniero, esto vamos a correr un par, en artillería, en sanidad, es decir, siempre va a coincidir que son tamaño grande, color sufrido y siempre estampado, o el escudo del cuerpo o el escudo de armas de España. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Qué va a ocurrir? Hay un momento en que van a estar conviviendo dos tipos de pañuelo. El tradicional, ese que hemos visto, que empieza en 1850, que es el de las armas de la unidad con el escudo, y el que se concede o que empieza a ponerse de moda con la guerra de África, que es con la bandera nacional, que es este que tenemos. Aquí tenéis en el mismo regimiento, en este caso el Asturias 31, el pañuelo con los colores nacionales y el pañuelo habitual o el pañuelo toalla, si queremos llamarlo así, que se le daba a cada soldado. Ya veremos que por ahora estamos hablando de pañuelo toalla, ya veremos que en verdad tiene otro nombre y os intentaré explicar el por qué. Bueno, lo vamos a explicar ahora. En verdad este pañuelo se le denominaba pañuelo mochilero. ¿Y por qué? Porque debía llevar el soldado, hay un reglamento de 1878 en que se dice cómo debe ser la mochila de cada soldado y qué debe llevar en el interior. Para que os hagáis una idea, os leo una parte. En la división inmediata de la espalda van colocadas la gorra, una camisa, dos cuellos, calzoncillos, toalla, dos pañuelos, guantes, bolsa de aseo y de curación, el plumero, las fundas de arroz, los cepillos y la baquetilla interior. Fijaros, la mochilita del soldado iba apañadito. Eso solamente en una división que tenía pequeña. Esos pañuelos, que son los que luego va al cuello, es lo que hoy en día cuando aviso los que oís hablar de bandera de percha o de mochila, eran dos elementos distintos. Esto es el pañuelo mochilero, que luego ya veremos por qué confluye. Bueno, va a haber un momento en que el mundo militar cambia absolutamente, que es prácticamente coincide con la guerra de sucesión americana, americana, y las guerras en Europa, sobre todo la victoria prusiana contra los daneses, la batalla de Sadowa, las victorias prusianas contra Austria, en donde aparece un invento que revolucionará el mundo del armamento. Es el fusil de retrocarga. Empieza a abandonarse la bancarga y empiezan a evolucionar fusiles de retrocarga.
todos los países del mundo, todas las grandes potencias, van a empezar a apostar por un tipo de esos pañoles. Se van a crear pañoles, se van a crear comisiones que van a tardar hasta 5 y 10 años en decidir qué tipo de fusil y van a estar en continua evolución. Por ejemplo, el modelo francés, Francia le da una importancia inmediata. Lo primero que hace es un tipo de fusil que adoptan el sistema Chassepot, aunque luego evoluciona el sistema Gras, que es ya de cartucho metálico. Los británicos adoptan primero el Eiffel y luego el Martin Henry, que es el que todos hemos conocido en la guerra de los Zulú, esto que está prácticamente en uso hasta la Primera Guerra Mundial. España, y luego haremos un alto en especial, España crea una comisión. Los fusiles que el ejército español había utilizado en la guerra de África son fusiles y carabinas del modelo que se conocía como 1859 y eran de avancarga y habían sido adaptados al sistema de retrocarga por el sistema Verdun. España analiza un montón de modelos de fusiles que ya están en Europa y opta por un sistema que en la guerra de secesión americana había dado un gran resultado, que es el Remington, y de hecho da una orden que en España se empieza a fabricar a partir del año 1871 con carácter de urgencia. Si bien antes hace un primer pedido de 10.000, 40.000 y luego hasta 100.000 para el ejército español en Cuba. Fijaros, ha empezado la época de la Guerra Chica y empiezan los problemas en Cuba, y en la península está a puntito el problema carlista. Los momentos está a puntito de empezar en 1873. Pero esto, como os digo, se generaliza en todos los ejércitos del mundo. Aparecen en Alemania, se apuesta por un tipo de fusil, el Hauer 1888, en Italia el Bertelli, en los dos modelos, el 1870, 70 y en el 87, en Austria el Holut, en Rusia el Mosin Nagant, que lo han tenido prácticamente hasta la actualidad, y hasta en Japón llega el invento del pañuelo de instrucción. Os muestro como curiosidad este pañuelo, que es un pañuelo de instrucción japonés. Entre las curiosidades que veis, si os fijáis, a los lados están todas las banderas de todas las flotas que actuaban en el Pacífico, y como no, la flota española. Que la influencia que tiene en el ejército japonés, esto que ha visto la película El último samurái, es un cuento chino que son los americanos, es el ejército alemán, es una comisión de oficiales alemanes que el Kaiser destina al emperador, y es el que forma el nuevo ejército japonés que vencerá a Rusia. Una prueba evidente, ahí abajo tenéis un pañuelo de instrucción de sanidad japonés, y si os fijáis, alemán, si os fijáis en el grabado de abajo japonés, es exactamente el mismo dibujo. No sé si lo veis. Es una copia del pañuelo de sanidad que lo han trasladado. Bueno, vamos a ver y decir, bueno, todo esto me estáis contando armamento, y qué narices tiene que ver esto con los pañuelos. El aprendizaje, la introducción de estos nuevos armamentos significa que al soldado hay que enseñarle a manejarlo y a funcionar. Hay que pensar que en una sociedad en que en Europa el promedio de analfabetos rondaba el 60%, casi el 70% en España. Curiosamente, contra todo lo que nos han contado, el índice de mujeres que más sabían leer, contra todo lo que nos cuentan, eran mujeres, y si no leer, que sabían interpretar las letras como símbolos, como signos, y veremos el porqué. Se va a recurrir, el ejército va a recurrir a un sistema que es tan antiguo, en este caso, como la propia mujer. Vamos a recurrir y vamos a irnos ahora a la época de los tercios. Si todos pensamos en los famosos pañuelos de Flandes, en la necesidad que tenía toda mujer en todo pueblo, en toda ciudad, de preparar su ajuar. Se definía el ajuar, lo decía, como aquellos manteles, paños, servilletas, colchas, juegos de sábanas preparados por unas mujeres desde su niñez, y a las que se añadían las iniciales con distintos adornos, como representación. ¿Qué motivo tenía? La mujer marcaba sus prendas y va preparando el ajuar que iba a aportar el matrimonio, pero lo de marcar no era un capricho. Fijaros que era una sociedad en que todo, sobre todo los pueblos, todo esto se hacía de forma común. Se iba a los lavaderos públicos, se lavaba, se tendía
se ponía el sol, se entendía, joder, aunque solamente sea para distinguir lo que es mío, era necesario. Para eso se va a utilizar un sistema que a todas las mujeres y a muchísimos hombres, perdonad, nos va a sonar, que aquí lo tenéis, que es ni más ni menos que estas chuletas que se hacen de punto de cruz y que se pasaban. Hemos localizado algunas hasta de finales del siglo XVII, y nosotros hemos podido conseguir dos de principios del XIX, y esto se pasaba de abuelas a madres y de madres a nietas. Era la chuleta, es donde le enseñaban los distintos tipos de puntada, pero a la vez aprendían los números, las letras, alguna oración. Es decir, era un sistema educativo en que, aun yo no sabiendo leer, simplemente de tantas veces que lo hacía, terminaba interpretando letras y signos. Bueno, paralelamente a esto van surgiendo sistemas de enseñanza basado un poco en eso, en algo que sea mucha imagen y muy poco texto. Aquí tenéis algo muy característico que empieza en 1840, 1850 en Francia, que se llaman los pañuelos ilustrativos. En lo que hacen es enseñar pues desde conceptos de medicina, de limpieza, de higiene, hay mapas. Imaginaos lo que podía durar o quién podía adquirir un mapa de papel en esa época. Lo fácil era llevarlos en tela y por su coste y por su forma. Hay una ciudad, Rouen, y una manufactura, la famosa Casa Renault, que se especializan en este tipo de pañuelos y tienen cierto éxito, son muy populares en Francia. En España, a la vez, va apareciendo otro sistema. Esto que tenemos aquí es un pliego de cordel. Y si os fijáis, pues ahí está el ciego, el lazarillo. Si os fijáis en el de la izquierda, el lazarillo lleva unos papelitos al lado del ciego y se llaman pliegos de cordel, porque era el ciego, extendía un cartel, contaba la historia. Aquí lo vamos a ver. Contaba, aquí tenemos un regimiento, un batallón de cazadores escuchando sucesos de la guerra de África. Lo que hacía el ciego nos iba contando la historia más o menos truculenta del último asesinato, alguna moraleja o las acciones de guerra más importantes, y se llaman de cordel porque el lazarillo cogía una cuerdecita y los ponía con unas pinzas, y entonces la gente los iba comprando cogiendo del cordel. Bueno, pues esto es otro sistema que, si os fijáis, es exactamente lo mismo. Un texto muy, muy, muy pequeñito y mucha imagen. Son tebeos de la época. Bueno, y todo esto que tiene que ver. Bueno, pues todo esto va a tener un momento en que va a tener una aplicación militar inmediata. La necesidad de buscar una prenda que sea muy barata, muy duradera y fácil de entender por el soldado, hace que se piense en todos estos recursos. En el recurso de la tela y de algo con mucha imagen. Este es el primer modelo que se diseña en Francia. Como veis, está está basado en esos pañuelos ilustrativos que hemos visto en Francia, pero aquí viene el dilema. ¿Es Francia la introductora? ¿Es el pañuelo de instrucción, que es como se denomina estos pañuelos, es un pañuelo francés? Bueno, pues nosotros queremos decir, al menos queremos abrir la vía de ponerlo muy en duda, algo que hasta ahora no se había hecho. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, aquí tenéis tres pañuelos. El primero, a mi derecha, es un modelo francés. Este le patenta un comandante Perignon, que está de guarnición en Rouen y conoce muy bien los pañuelos de la Casa Renault, y lo que hace es coge el primer modelo de fusil Gras que hemos visto, lo despieza y viene con una serie de viñetas donde se explican instrucciones al soldado y se le cuentan cómo actuar ante una emboscada, un ataque de la caballería en momento de centinela. El que tenéis a su lado arriba es el modelo español, que es un fusil Remington, y es el que se adopta. Y abajo es el modelo inglés. El modelo inglés vamos a olvidarnos porque es una patente de 1885 de el mayor Fulton, que lo que hace es, bueno, pues el famoso Martin Henry lo desglosa, y con una serie de innovaciones que luego hablaremos.
vamos a ver un pequeño detalle. Estos son 3 trozos de las viñetas de los 3 pañuelos. El de arriba es el español, el francés y el inglés. ¿Qué sucede? Si os fijáis, son exactamente iguales. Fijaros en la postura del soldado, que es lo único que varía, la uniformidad del soldado y el enemigo. En el caso de los franceses son los prusianos, en el caso de los españoles son las guerras carlistas y los ingleses son los hindús. Son guerras en África. Y hacen variaciones sobre el uniforme. Claro, esto nos pone sobre la pista de decir, alguien ha copiado a alguien. Eso, aquí no hay tutía. Ahora, ¿quién ha copiado a quién? Bueno, por curiosidad, esta es una foto, este es el pañuelo español, el Remington, con un soldado en la guerra de Filipinas, armado de este modelo. ¿Por qué creemos o abrimos la posibilidad de que no sea un invento francés como parece? Nadie puede poner en duda que está basado en esos pañuelos ilustrativos que hemos visto en Francia. Eso discutirlo es imposible porque es obvio. Pero ¿quién le da su aplicación militar? Bueno, esto que tenemos aquí es un trozo del fusil Remington español y si os fijáis hay 2 culatas, 2 modelos de culata. Uno tiene la culata recta y otro tiene la culata curva. En 1869 os he dicho que España compra los primeros modelos de fusil para la guerra de Cuba y los compra directamente a los Estados Unidos. La comisión en 1871 ordena a Trubia que fabrique con carácter de urgencia y en 1873 hay un escrito de lo que era el Ministerio de la Guerra diciendo que prácticamente la totalidad del ejército español está dotado del nuevo modelo Remington español, hasta el punto de que a las tropas de Cuba se les retira el modelo americano, se viene a España y el modelo americano se les dota a los carabineros. Todo esto nos hace pensar, bueno, y el pañuelo entonces español que hay, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues fijaros, bueno, es este de aquí el centro, voy a dar para atrás para que veáis, bueno, y el pañuelo español ¿quién lo hace? Bueno, la lógica, lo primero que nos planteamos es decir, bueno, esto puede ser, oye, si se lo hemos comprado a los americanos, bueno, os he dicho, perdón que esto es importante un detalle, os he dicho que unos tienen la culata curva y otros la culata recta. Si os fijáis en lo que va en el pañuelo, la culata es curva. Luego ese es el modelo norteamericano. El español se distingue, una de las mejoras cuando nosotros hacemos la contrata con Estados Unidos es que la culata sea recta, porque bueno, por un problema del sistema de tiro se decide que sea así. Y en un curso de armamento en el Instituto de Historia y Cultura Militar, viendo, pues lo mismo, vuelve a estas cosas que te viene el Espíritu Santo y en ese momento dices, aquí hay algo que me llama la atención. Y es justo, el escudo que aparece estampado, el fusil que aparece estampado en el pañuelo es un modelo americano. Con lo cual, lo que os decía, esto te hace pensar, bueno, cuando hemos comprado los fusiles, los americanos nos han dotado de este tipo de pañuelo. Esto parece muy lógico y sería lo normal. Pero en el momento que estudias el pañuelo, hasta yo, que mis conocimientos de inglés son los justos, fijaros cómo está escrito Remington. O el americano era un ignorante y no sabía ni escribir inglés, o esto evidentemente no es obra de un americano. Esto se le va adjudicando, parece que se empieza a centrar que esto puede ser perfectamente obra de un oficial español en la guerra de Cuba estampado. ¿Y por qué además basamos en la guerra de Cuba? Porque el mayor número de pañuelos que hemos encontrado, se han localizado, proceden de partidas de Cuba, y porque los que os digo, y aquí en España se extienden porque vienen con los que se devuelven del arma de carabineros. ¿Qué más utilizamos, por decirlo de alguna manera, en nuestro favor? Bueno, pues que el famoso comandante Perinón lo patenta en 1875 y Francia lo adopta como obligatorio en 1880. En 1875 España ya sabemos que tiene todo su ejército con fusiles Remington modelo español. Parece absurdo pensar que yo voy a hacer un pañuelo de un rifle que no he fabricado nunca en España.
¿para qué voy a fabricar una cosa? Segundo, la ambientación. Es decir, está ambientado en las guerras carlistas. 1873, 1876. No tiene mucho sentido. Si fuera posterior a que Francia, al modelo francés, en 1876, 1880, no tiene mucho sentido estar reivindicando una guerra que ya acabada, más cuando estamos involucrados en plena guerra de Cuba. Lo normal hubiera sido ambientarlo en Cuba, en lo que se nos hubiera ocurrido. Luego, a más. El ejército español, insisto, este tipo de pañuelo lo va a hacer reglamentario a partir del año 1878. Es decir, antes de que Francia declarara la patente. Luego, todas estas cosas nos permiten llegar a la conclusión de que parece que algo hay raro. No podemos asegurar, por lo que decíamos antes, mañana te aparece cualquier disposición y todo lo que he dicho ahora me lo como con patatas, pero sí que parece que queda muy abierta la vía de poder pensar que es un invento español, que por cierto los españoles teníamos grandes y muy buenos inventores, a los que generalmente despreciamos. Como curiosidad, aquí tenéis algunas de las famosas viñetas. Si os fijáis, es la carga de liberales y carlistas. Fijaros la caballería carlista. Lo otro es la explicación de cómo tiene que ser ante una emboscada. Y el otro, pues fíjate, un señor que avanza y la actuación contra francotiradores. Bueno, pues es un auténtico manual de instrucción. Ventaja que tiene el manual de instrucción. Antes hemos visto los de distintos ejércitos del mundo. Cuando al zar le ofrecen la posibilidad de que el ejército ruso adopte el modelo de pañuelo común en toda Europa, el Estado Mayor le hace un estudio en el que lo dice prácticamente lo que todo. Es un elemento muy barato, es un elemento duradero, el soldado lo está utilizando continuamente, con lo cual se le queda la imagen y sobre todo no se lo puede fumar. Eso, una de las características que da, y yo creo que el zar debió decir que inmediatamente que estupendo que no se fuma. Y como curiosidad, y en lo que para reafirmar más lo que hablábamos de Cuba, fijaros, esto es una escena de un bohío en Cuba, donde está colgado en el panel está el pañuelo de instrucción. Ahí tenéis un detalle, y ahí es donde el sargento de turno cogía a la tropa, y lo mismo que hemos visto en los cantares de ciego, que el ciego iba contando, miren señores lo ocurrido, por aquí el sargento decía las partes, que es lo que intentaba, que todo entrara, con muy poco texto, todo entrara por los ojos. Esto es la utilización del pañuelo como sistema formativo. España va a tener unos diseños de pañuelos, algunos extraordinarios. También por casualidad, buscando otra cosa que no tenía que ver en nada, en el Diario Popular de 1881 encontramos una noticia que decía: el comandante capitán de caballería, don Pelagos María Chacón, ha inventado un pañuelo que ha presentado la Dirección General de su arma y en este centro lo han declarado reglamentario, sirviendo al soldado de cubrepercha. Es decir, ya le vemos con la doble función, esa que era para tapar la impedimenta del soldado en el dormitorio, pero además como instrucción. Este pañuelo que veis, que yo creo que es una auténtica obra de más, es el reglamento de 1880, el 5 de julio de 1880, que eran todas las disposiciones para ejercicios y maniobras del arma de caballería de 1840-50, lo que era un tocho, y si alguno lo tenéis en papel, es un tocho así de papel, lo deja en un pañuelo. Y en este pañuelo, si os fijáis, veis, el funcionamiento de la tercerola, el caballo y sus partes, la instrucción con lanza. Fijaros, estos son de los reglamentos de este código de 1840, que son tochos y tochos de cada una de las posiciones, y simplemente lo ha pasado al pañuelo. Fijaros que son las mismas posturas, simplemente en un postor. Aquello que era la definición de las partes del caballo, lo ha metido en la parte central. Explica, en estos cuadros de ahí, las prendas mayores, las prendas menores, el dinero que tiene que cobrar un soldado, en qué se lo debe gastar. Es decir, todo aquello que era un tocho así, de un libro así de gordo, lo han traducido en un pañuelo que el soldado lo está viendo continuamente. Claro, la importancia que tiene. No hemos podido saber por qué. Además tengo la suerte de que una hermana nuestra trabaja en la oficina de patentes y marcas y no pudimos acceder a toda
a toda la documentación. No sabemos por qué este pañuelo, que es obra de Pelayo Chacón, de un comandante, es patentado por un sobrino suyo, por José Chacón y Lerdo de Tejada, y es el que lo patenta y el que al final, si algún dinero hubo, se lo llevó él. Lo que sí que es cierto que inmediatamente junto al de caballería aparece otros modelos de infantería. Este, por ejemplo, es el de un en vasco, don Manuel, si digo el nombre de tirón me da algo, Marichelarena, que lo presenta la Dirección General de Infantería, y si os fijáis, lo que intenta es ser una lección de geografía. Es un mapa de España donde al soldado se le va a enseñar la geografía, y alrededor lo que se han puesto son momentos heroicos de la guerra de África, pues prendas de uniformidad, si os fijáis los detalles de la uniformidad, cómo era la uniformidad de cada arma en cada momento. Bueno, como curiosidad, esto no se decía, el Ministerio de la Guerra no decía modelo tal, cómprese y obligatorio, sino que dejaba libertad a los regimientos y a cada cuerpo. Este era reglamentario, se podía usar, ahora yo decidía cómo lo usaba. Entonces a este señor había que escribirle, a él o al encargado de la estampación, que era un señor que vivía en la calle El Carmen 18 de Barcelona, y bajo el módico precio de 0,60 pesetas te mandaba el pañuelo a tu casa y ya lo tenías servido. Del bueno de don José Chacón y Lerdo de Tejada, este que hemos dicho que patenta sin corresponderle el escudo, conocemos este otro pañuelo, que es la instrucción con el fusil modelo Mauser adoptado por el ejército español en 1886. Entonces lo que explica es la nueva instrucción del fusil. De este conocemos dos modelos, este que vemos estampado en colores rojo y negro, y este que tuvimos la suerte de adquirir hace razonablemente poco. Y nada, lo único que nos está explicando eso, la instrucción con el nuevo modelo de fusil, que fue fabricado, y de su uso tenemos constancia. Esto es el cuartel de San Fernando en Figueras, y si os fijáis, como cubre percha, lo veis encima de las perchas, como las pertenencias del soldado están cubiertas con este modelo de pañuelo. No solo eso, también volvemos a lo mismo por una sentencia del Tribunal Supremo de 1889, de estas que caen por casualidad. Nos enteramos que un juez ha condenado a un soldado que se le ha sido sorprendido que había robado, y todo lo que había robado, un antiguo soldado, y todo lo llevaba envuelto en un pañuelo, y el juez lo define, el pañuelo que le habían dado durante su servicio militar correspondiente al arma de artillería, y el juez como define de manera extraordinaria el pañuelo. Ahí eso nos puso la pista de que efectivamente tenía que haber un pañuelo que correspondiera al arma de artillería. Y hemos encontrado tres modelos. Dos difieren en el modelo de estampación, sobre azul o sobre rojo, o sobre el número de viñetas, las tiras de viñetas que tienen. Hemos encontrado muy poquito más, simplemente en las prendas establecidas a cargo individual de Masita para el ejército de Filipinas en 1887 hace referencia a este pañuelo, y luego en el Memorial de Depósito de la Guerra de 1883 hace una referencia a que la artillería llevará el pañuelo modelo del teniente coronel capitán don Ramón Correa. Es todo lo que hemos podido encontrar de él, porque, insisto, todo esto son prendas menores. Un uniforme se reglamenta en un reglamento y te define el botón, la costura, esto es una prenda menor. El 90% de las cosas se disponen por memoriales, por órdenes internas, que el 90% ni existe. Os lo comentaba, prácticamente 20 años hurgando en todas las cosas, cada vez que encontrábamos una, era muy divertido porque te ibas buscando algo de banderas y al final te ibas con todo lo que no tenía que ver nada con banderas. Lo que nos pasa a todos los que nos metemos en un archivo, que al final te va a encantar porque investigas de todo menos de lo que has ido a investigar. Pero bueno, esto es lo que había. Bueno, en 1887, imaginaros la rapidez, en 5 años hemos visto la evolución que ha tenido el armamento. Hemos pasado del modelo 1859 al Remington, del Remington al Mauser. No hay cristiano que siga la evolución del armamento. Entonces el ejército dice: hacer pañuelos de instrucciones es una estupidez, porque no podemos estar estampando cada 5 días. Y entonces se autoriza primero a la Dirección General de Armas de Caballería y luego a todo el ejército
el uso de volver al sistema tradicional de los colores rojo y gualda, pero que queda a criterio del coronel qué colores iban a ir dentro. Y entonces es una época que empiezan a aparecer los pañuelos donde el escudo interior es el del regimiento. La única condición que pone la ordenanza es que cada regimiento tiene que tener todos los pañuelos de la misma manera. Voy corriendo, que tenéis una buena variedad, de que es un momento en que no hay dos pañuelos iguales. Todos los interiores, cada uno hace el que le da la gana, como le da la gana, y es lo que hay. En 1800, perdón, en 1903, el capitán general, perdón, esto simplemente es la diapositiva para que veáis. Esto es un modelo claro, en este caso para el Cuerpo de Sanidad Militar, para que veáis la diferenciación de los 3 tipos de pañuelos que hemos estado hablando. El pañuelo cubrepercha, el pañuelo mochilero, el de uso personal para el soldado, y el pañuelo de instrucción. Esto es curioso porque es probablemente uno de los pocos cuerpos en que cumple que tiene esos 3. En este caso el pañuelo de instrucción es el pañuelo vendaje, es el que utilizaban para vendar y esto, pero eso como una característica de que eran 3 pañuelos distintos. Otra cosa es que luego vamos a ver que la práctica los unificó. Bueno, lo que os decía, el cachondeo que hay a partir de que cada regimiento vuelve a hacer los pañuelos como le da la gana, obliga a que en abril de 1903 el capitán general de la Cuarta Región de Cataluña escribe al Ministerio de la Guerra diciendo que al menos para su región militar solicita que se unifique otra vez el criterio y se vuelva al criterio inicial de 1860 con los colores nacionales y el escudo de armas. Esto no solamente se acepta, sino que en 1904 hay una disposición en el que se declara obligatorio para todo el ejército el pañuelo cubreperchas denominado de bandera española, con el escudo nacional en el centro y rodeando la inscripción en el nombre del cuerpo. Esta disposición va a ser la causante por la que al pañuelo se le conozca con el rimbombante nombre de bandera de percha. Lo que dice, no, es el pañuelo conocido como modelo de bandera española, pero no es una bandera. Bueno, como os digo, se unifica, todos los regimientos vuelven a utilizar, cogen la disposición, prácticamente son todos iguales a los usados hasta desde 1860. ¿Cuándo va a desaparecer el pañuelo? Porque esto hay, tristemente, la modernidad es la causa. Hay una orden en 1820, de 7 de julio de 1926 en que a Intendencia se le ordena que con carácter urgente se haga un nuevo desarrollo de cama y taquilla para todas las unidades del ejército español. La taquilla ya, a la vez, ya no hace falta cubrepercha, ya no esto, la modernidad va a traer que esa función vaya desapareciendo. Si bien es cierto que nos consta que se están suministrando hasta los soldados hasta el año 1930, a partir de 1931 no hemos encontrado ninguna disposición, como lógicamente con la Segunda República desaparece el uso del pañuelo como prenda y más de este tipo de pañuelo como tal prenda. Ya vamos a acabar, nos queda muy poco. ¿Qué es lo que hace genial o distinto el pañuelo a estos pañuelos españoles? Es la propia genialidad del soldado español. Es decir, que lo utiliza para todo aquello que no está legislado y para todo aquello que está legislado. Le saca su jugo hasta el último, por algo muy normal. Joder, hablando con uno de intendencia que decía, joder, ¿cómo se colaba el café en un calcetín? ¿A quién se le imagina que un calcetín iba a tener? Pues es lo que tenías a mano, pues el soldado es lo que tenía a mano y de eso va a tirar. Bueno, lo primero que hemos visto es las distintas funciones. Hemos visto la función de cubrepercha. Cubrepercha, ¿qué era? Embellecedor, igualar la impedimenta al soldado que no se viera y que todo el dormitorio ganara en presencia. Aquí tenemos distintos fotos de un regimiento de infantería, uno de caballería y esto. Simplemente por curiosidad ver ese modelo de cama. Ese es el modelo de cama 1860 y prácticamente sigue sin variación alguna hasta 1926. Eran tres tablas sobre un soporte metálico y apáñate la vida. Por la mañana lo primero que tienes que hacer era el jergón, levantarlo, hacerlo el petate, el que ha hecho algún caballo lo sabe, era quitar el jergón, doblarlo esto, taparlo con la manta y a partir de ahí
poner tus prendas y cubrirlas con el cubrepercha. La segunda función, y quizás muy característica, joder, en esa época no hay maletas, no hay bolsas, ni vamos a el soldado que lo utiliza como atillo. Es su prenda, todas sus piezas, la pone, las engancha y nos lo encontramos en todos los retratos, en todas las fotografías. Aquí lo tenéis en distintas ilustraciones desde 1870 hasta prácticamente la guerra de África, donde el soldado va con su pañuelo, con sus pertenencias. Otra utilización que se le da de bandera improvisada. Es decir, en la foto de abajo, si la veis, es la toma del Gurugú en 1909, cuando el batallón disciplinario al mando y el África al mando de Miguel Primo de Rivera toman el Gurugú. En el hay un soldado que abre su bolsa, coge un palo, saca su bandera y la iza, indica la posición, hasta el punto que eso le hizo mucha gracia a Miguel Primo de Rivera y pidió que a todos los que habían participado se les estampara sobre una tela parecida este recuerdo. En la foto de al lado tenéis a un sargento y un soldado que en 1921, en una guada en Tifarauín, la manera que tenían de distinguir a la vuelta de que eran españoles era en un fusil llevar su bandera de unidad. Os impresionaríais la cantidad de comentarios, de documentos, este año que es el centenario de Anuel, que hemos encontrado del soldado, la exposición cuando quedaba un sargento y 3 soldados, el sargento daba la orden de sacar una bandera y con una bandera de percha se lanzaban contra el moro. De verdad poner los pelos de punta esos momentos, son como ya no es el pañuelo, sino que empieza a ser la bandera del soldado, empieza a tener un significado bastante más importante. Bueno, hemos hablado como trofeo de guerra. Es decir, para uno, hemos dicho que si para uno era la señal de victoria, sacarla, para otros es un trofeo de guerra. Aquí tenemos la imagen de la República, como los republicanos que conseguían lo enseñaban como una bandera, además como un trofeo mayor. Esto era una tontería. Lo que sí que también tenemos constancia es de que más de un pobre paisano que guardaba la bandera de haber hecho la mili en su pueblo, pues le costó 2 tiros el mantenerla. Una anécdota, en el mundo del coleccionista, donde más banderas de percha salían en su momento es en Estados Unidos. Aparecieron, pero por cientos. Y claro, cuando nosotros nos vamos de Cuba y de Filipinas, el acuerdo es que nosotros nos llevamos nuestras banderas, nuestra rendición, nos vamos con armamento y con bandera, pero nosotros las banderas de percha no las considerábamos banderas, sino que se dejaron en los almacenes de la administración militar por ciento. Y hay informes de los americanos diciendo que cutres son los españoles elaborando banderas. Mira esto que tienen, esto, vaya tío cutre. Y entonces raro es el museo americano que no te encuentra bandera tomada a los españoles. Bueno, pues cada uno se consuela con lo que quiere. Lo que hemos hablado como prenda del soldado. Fijaros, aquí tenéis al soldado en Cuba, ahí lo tenéis como el pañuelo en el cuello, lo tenéis un pañuelo de instrucción de Remington como cabestrillo, no deja de ser eso lo que hemos dicho, lo mismo que el focale del romano. Bueno, pues 200 años después, 300 años después, seguía utilizándose para lo mismo. Pero ya empezamos a hablar de elementos más sublimes. Tristemente el soldado en combate cuando muere, hay una misión cristiana que es la mueca de un muerto en combate, nunca es agradable, y es inmediatamente pues intentar taparle el rostro, taparle la cara. ¿Qué hace distinto nuestro pañuelo? Por ejemplo, en los ejércitos de Europa o en el americano, lo normal es que la bandana, este pañuelo se ataba aquí atrás y le tapaba. ¿Qué hace nuestro pañuelo distinto? Son los colores nacionales. Y además están, por casualidad, puestos en sentido vertical. Con lo cual, cuando le cubres, está cubriendo en el sentido del este. Estás haciendo que cada soldado sea cubierto con la enseña nacional, con su propia enseña nacional. Ese pañuelo que valía para quitarse el sudor, con el que en los celestes al final tiene una de las más sublimes funciones, que es la de servir de mortaja al soldado. Se dice que el uso proviene en Castilla, en toda España en general había una costumbre que es el uso de una prenda que se llama el tapamuertos. El tapamuertos es un pañuelo blanco, pequeñito, en un pueblecito de Soria hace poquito hemos conseguido un par de ellos que las madres ya dejaban preparados para los hijos, que manda
mandatela. En el ajuar ese, una de las cosas que dejaban preparada era con una cruz y esto. Dicen que lo que evoca es el Santo Sudario y esto, hombre, la lógica lo que parece indicar era ver si el finado había muerto o no había muerto. Pero esa función tiene un uso militar como la estáis viendo. No solamente, sino que va a inspirar muchas más letras de las que hasta ahora nos han contado. Siempre se habla del banderita, del día que yo muera, solo quiero que mueras en tierra extraña, que me entierren con la bandera de España. Pero fijaros, este año que ha terminado el centenario de la Legión, cuando se habla de el legionario tendrá siempre por sudario legionario la bandera nacional, es una referencia clara a este uso, y probablemente el más magistral es el que tiene el himno de infantería cuando dice: y la patria al que su vida le entregó en la frente dolorida le devuelve agradecida el beso que recibió. Es una referencia clara al momento en que te cubre en el último adiós, te devuelve la patria, te devuelve el beso al ponerte en la bandera. Tranquilos que ya queda muy poquito. No he querido dejar un alto sin hablar de una prenda que va íntimamente unida. Estamos hablando de soldados y de cosas de soldados. Y junto a ese pañuelo, el soldado tenía un elemento más importante de su vida, que era la licencia, la blanca paloma. La blanca paloma era un papel que firmaba tu coronel, en donde decía que habías cumplido por la patria, que habías servido, y te felicitaba, y además enseñabas al alcalde y te podía facilitar hasta algún trabajo en alguna de estas. Eso era un papel, ahí lo tenéis, eran unos papeles. Esos papeles eran susceptibles de ser perdidos, rotos y esto. Lo primero que hacía un soldado era comprarse un canuto de hojalata donde guardaba ese documento como oro en paño. Aquí tenéis una colección de distintos, si os fijáis, dependiendo de mi dinero, de mi provincia de procedencia. Si yo era un manita charro, como ese de ahí arriba, lo adornaba la charra. Si era extremeño, con los nudos extremeños. Bueno, y luego me compraba unas cintas de colores, las más grandes, las más chillonas, más estas, colgaba, que indicaban mi condición de licenciado, ataba mi licencia, mi canuto, lo metía en el bolsillo y me iba. Esa es una caricatura que tenéis del general Polavieja, entonces capitán general de Filipinas, en que le hacen una caricatura diciendo: jubílese usted ya de una vez. Y esto, sin embargo, es más entrañable, es la vuelta de un soldado de la guerra de África, un soldado aragonés que veis que lleva la cinta y lleva el canuto metido en el bolsillo. De eso haremos luego una pequeña referencia. ¿Qué hacía el soldado ese cuando hemos dicho que volvía? Volvía con su atillo, tenía 2 pañuelos. Lo primero que hacía al ver a la novia era ese pañuelo suyo, generalmente, además, veis, hay una poesía del general Salcedo en que te lo cuenta, en que te dice, joder, que está deseando, le pone el pañuelo al cuello y ya la novia espera el casamiento inmediato. Luego ya veremos lo que piensa el novio, que es distinto, pero le ponía el pañuelo al cuello. La novia inmediatamente lo que hacía o la madre, subir al balcón, colgarlo del balcón, indicaba a la gente: mi hijo ha cumplido y mi hijo ha vuelto vivo. De ahí la costumbre que se debe que estos colores, este pañuelo insignificante, fue el que llevó a todos los rincones de España en los colores rojo igualdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo que había cumplido el servicio militar tenía una bandera en su casa. Como curiosidad, ¿la ven? Os he dicho que venía, bueno, esto, fijaros, el soldado que vuelve con su pañuelo latillo, si os fijáis, tiene el canuto en el y esto es un pliego de cordel que dice el anhelo de la novia de casarse, la respuesta del novio, los 2 millones de motivos que hay para no casarse, según el soldado licenciado. Eso, bueno, pues la respuesta. Pero fijaros lo que decía de las cintas. ¿Veis esos trajes regionales? Esas cintas se las regalaba el soldado a la novia. Y esas cintas es con las que luego se hacían las moñas y con las que luego adornaban los trajes regionales. Cuanto más se había estirado el novio, cuanto más bonita era la cinta, más lucía el traje, más era la envidia de las demás novias. Venga, bueno, esto para que veáis. Vamos. Estos pañuelos, que son muy toscos, empieza la moda del souvenir militar. Claro, entonces ya el soldado ya es más fino, ya no lleva el soldado el pañuelo que le da el regimiento tosco, ya empieza a comprar unos pañuelitos de seda, que como no, siempre el comerciante de turno le sirve. Hemos localizado algunos de Filipinas y esto, contando, donde el soldado se tira al farol contando las hazañas de que está en Marruecos, que está en esto. Y aquí empieza la industria del souvenir militar. Pero esto que siempre hemos creído que era una cosa
que tuvo un fin. Aquí lo que pasa es que sois casi todos muy jóvenes para acordaros. Pero los que ya lo hemos visto, estos son soldados licenciados. Los últimos soldados que hacían el servicio militar, cuando se licenciaban, lo que hacían era, fijaros, llevaban la blanca, llevaban la licencia, se colgaban unos rosetones con cintas con las frases más extrañas: estoy Lili, por un beso que te di 12 meses me perdí, ponerle todo lo que se os pueda ocurrir, se lo colgaban. Ese era el significado. Esas cintas que antes llegaba la novia permanecieron en el ejército español hasta el fin del soldado profesional. Y esa industria del souvenir, del pañuelo, esos pañuelos que traían, primero los toscos, luego ya fueron de seda. Ahí tenéis una buena colección de los pañuelos que vendían en todos los cines y todo esto, que era el regalo general que traía un soldado a su novia, a su madre. Los hemos encontrado curiosísimos, que es que te dicen hasta a mi suegra con amor, y dices, joder, la industria ha sido tremenda. Y como os digo, hay un momento que desaparece el uso, tristemente, no se vuelve a saber nada. En 1997 hay un intento por parte del Regimiento Memorial del Rey de recuperarlo, se le da un reemplazo. Una iniciativa muy buena, no tiene ningún interés, no le sigue nadie. Y en el año 2003, con motivo del 300 aniversario del Regimiento de Asturias, en la asociación en la que me pertenecer, pues nos empeñamos en rescatarla. Empezó con el Regimiento Asturias, siguió detrás toda la Armada y Caballería, y en un acto muy íntimo en la Academia General Militar nos dimos cuenta de que si queríamos recuperar la tradición, por fuerza había que entregárselo a los nuevos oficiales. Y a partir de ese año empezamos a hacerlo a todos los cadetes de la General, y la verdad es que fue un efecto dominó. La asociación entregó hasta 70.000 banderas. Ahora mismo ya se considera una parte más de la indumentaria del soldado. Luego poco podemos aportar más en este tema. Como curiosidad, deciros hasta dónde han llegado las banderas. Aquí hay el protagonista una parte, aquí tenéis ahí abajo, como en la primera peregrinación que se hace a la Antártida, además de un guión y a cada componente llevó su bandera de percha, y un orgullo, una expedición que hicimos hace 2 años, en que el M nos autorizó visitar todos los peñones. Quisimos tener un guiño, lo que pues una unidad tremendamente desconocida en el ejército español, y para mí una de las más sacrificadas, que es las Compañías del Mar. Entonces pudimos hacer entrega, en este caso es en Chafarina, en Alucemas y en Vélez de la Gomera, a los miembros de la Compañía del Mar de la bandera de percha. Lo cierto es que ahora mismo esto ya es un elemento más en la vida común del ejército, y hasta yo soy de los que creo, y me considero culpable en gran medida, bueno, nos consideramos culpables, que esto se nos ha ido un poco de madre, porque ya en vez de ser un elemento representativo del soldado, empieza a ser casi un souvenir. Entonces yo soy de los que creo que esto hay que empezar a ponerle cierto orden. Como curiosidad, ese invento español en la actualidad se sigue utilizando en muchos países del mundo. Uno de los que lo sigue utilizando ahora mismo es la Cruz Roja. Allá abajo tenéis el pañuelo que actualmente da la Cruz Roja en todas las operaciones como sistema para enseñar a hacer vendajes, y esto, fijaros que es una copia de los que se hacían, es una aplicación. Y por último, una idea que yo me gustaría que el ejército español recuperara: esto es un invento francés. En la última de las expediciones del Congo, lo que hacía era aportar pañuelos de instrucción en donde explicaba a cada soldado algo que me parece de utilidad. Yo llevo encima las 5 palabras más comunes, los bichos que me pueden picar, algo que de verdad le haga un elemento común. Confío que algún día nos hagan caso y simplemente acabar con esto, todo. Pero sin embargo la Marina inglesa y la Marina francesa sí. Es decir, la Marina inglesa lo tiene, y las cámaras de los soldados incluso las dividen con los banderos, porque ahí tienen muchos elementos de instrucción. El soldado cuando duerme está viendo. Eso es una de las cosas que no en la Marina española no lo he entendido muy bien.